Hay un concepto muy interesante cuando Dios planta los árboles al tercer día y cuando Él pone el hombre lo pone en el huerto de Edén, habla de los árboles y habla de un árbol específico, el árbol de la vida. Este símbolo del árbol, con toda la historia del remanente que hemos hablado en otro video y de la obra de Dios, permite ver al árbol de la vida y el remanente podado. En el tercer día los árboles son una especie de profecía, porque en el tercer día de la creación Dios hizo brotar los árboles que dan fruto con semilla dentro de sí. Y esto no fue solamente un acto biológico, sino una profecía silenciosa. En el árbol está inscrita la ley de la muerte y de la resurrección. El fruto se desprende, muere, se pudre. La semilla, escondida, guarda vida dentro de la muerte. Plantada, resurge como un nuevo árbol, multiplicando lo que parecía perdido. Por eso el árbol enseña que la vida verdadera se da al morir. Por eso Jesús lo expresó correctamente en Juan 12:24. Si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. La mente de Dios está incrustada en el árbol. Y Jesús ocupa muchas parábolas de los árboles, de la semilla. Y el árbol, de alguna manera, entrega lo mejor de sí al final, su fruto. Y cuando viene el fruto, lo precede en la floración. La belleza de la floración se convierte en un fruto. La víctima es como ese árbol que se entrega, con paciencia va creciendo, pero cuando, por ejemplo, la vid se poda. ¿Para qué? Para que dé más fruto, más fruto, más fruto. Y no gaste su energía en dar tanta rama o tanta hoja. Cada poda parece un despojo, pero es un camino hacia más vida. Por eso Jesús lo expresó, hablando de la vid, de la viña, de la parra, del árbol que produce la uva. Jesús dijo, yo soy la vid verdadera y mi Padre Jehová es el labrador. Como dijimos en otro video, Jehová es el gran agricultor. Él es el árbol, Yeshua. A todo aquel que da fruto, lo limpiará, para que dé más fruto. Dios ocupa mucho este lenguaje de los árboles. Jesús mismo se identificó con la vid y la víctima. En la cruz fue podado hasta lo último, pero de esa poda brotó la resurrección y un fruto que se multiplicó por toda la tierra. Por ejemplo, en mi caso, cuando llegamos a vivir, había un tronco cortado. Se empezó a regar y empezó a tirar ramas. ¿Y qué era? Una vid, que hoy en día es una parra. Pero tomó un renuevo de la nada. Entonces el remanente, este pueblo pequeño que sigue a Yeshua, son como ese árbol podado. La historia del pueblo de Dios puede leerse como la historia de un árbol podado. Por ejemplo, Abraham, un tronco solitario en medio de la idolatría de Babel. Isaac y Jacob, ramas seleccionadas, podadas para dar identidad al pueblo. La concesión en el Sinaí, un árbol plantado como nación. La casa de David es podada una y otra vez hasta quedar en un renuevo. La casa del norte cortada y esparcida como las ramas desgajadas del olivo. La casa del sur, podada en el exilio, pero no arrancada del todo, porque de ahí nacería el renuevo, Yeshua. Por eso Isaías 11:1 dice, saldrá una vara del tronco de Isaí, el padre de David, y un vástago retoñará de sus raíces. Hermoso este lenguaje. El gran árbol fue reducido a un tronco muerto prácticamente, como di el ejemplo de la vid de mi casa. Y de ese tronco surgió Jesús, el verdadero árbol de la vida. Jesucristo es más que árbol, es una semilla de la vida eterna. Y donde se va plantando, da vida, porque todos los mandamientos de Yeshua son vida. En Jesús se cumple el misterio del árbol. Él es la semilla que muere y da vida. Él es el árbol de vida que Adán perdió en Edén, pero que ahora se ofrece en la cruz, en el madero. ¿De dónde viene el madero? De la madera del árbol. Su fruto es la palabra y la fe, entregada a 12 discípulos que fueron como las primeras ramas. Y esas ramas no conquistaron con espadas, sino con la palabra, con espíritu, con fe, con perseverancia. Lo que parecía pequeño se extendió como un bosque espiritual en todas las naciones. Gracias a la tecnología hoy en día el mensaje se difunde. No hay cómo rebatir a Jesucristo. Todos se someten a Jesucristo. Jesucristo es lo más grande en tanto a religión, en cuanto al libro sagrado más grande es la Biblia, Yeshua. Por eso la poda es como un camino al fruto eterno. Eso ha hecho Dios, ha podado su historia, la historia de su propio árbol. La Biblia es su árbol. Y en nuestra vida la poda, aunque duela, aunque haya pérdidas, silencios aparentes, esterilidades, pero el patrón divino es claro. El árbol que se poda da más fruto. Lo mismo ocurre con el remanente. Cada vez que aparece reducido a nada, es ahí cuando renace con más fuerza. Por eso el árbol enseña que la vida de Dios es indestructible. Como bendición judía lo expresa. Bendito eres tú, Jehová, Rey del universo, que nos das el fruto de la vida, que nos das el fruto de la vida. Por eso la vida está dentro de la vida. El árbol es la metáfora del remanente. La semilla que muere en el fruto es como el pueblo pequeño escondido, despreciado, pero en su interior guarda vida que vuelve a florecer. Así la historia de Jehová con el hombre es como un bosque eterno, podado, reducido, pero renacido.
Y la cruz de Yeshua es ese mismo madero seco, pero que en ella brotó el fruto de la vida eterna.